Hola a todos, bienvenidos al canal y el vídeo de hoy está especialmente dedicado a todos los que les guste la tarjetería pero creen que no tienen las habilidades o los recursos o los materiales necesarios para poder hacerlo. Yo os voy a demostrar que no y vamos a hacer una tarjeta tan bonita como la que he hecho yo o más bonita incluso con los mínimos recursos, ¿vale? El primer recurso súper económico que vamos a utilizar es el propio diseño en sí. Vamos a hacer un sello digital que vamos a elegir a nuestro gusto. Yo he elegido esta flor, que es un recurso de Creative Fabrica, que ya es una web de la que ya os he hablado. Pero podemos obtener normalmente este tipo de recursos a través de tres maneras, básicamente, ¿vale? Si se nos da bien el diseño y el dibujo, lo dibujaríamos nosotros mismos en un programa tipo Procreate, por ejemplo. Lo descargamos y lo imprimimos. Si no se nos da muy bien el diseño, como es mi caso, podemos obtenerlo de webs como Canva o como Creative Fabrica o a través de internet, ¿vale? Cualquiera de los métodos que utilicéis, intentar que el dibujo que vayáis a descargar sea siempre en blanco y negro y de la mejor calidad posible, ¿vale? Y luego lo descargamos y lo imprimimos con nuestra impresora de casa, normal y corriente. Aprovechamos también para imprimir el sentimiento de la tarjeta y aquí pues el diseño es libre completamente. Vamos a utilizar la fuente que nos guste, el tamaño que nos guste, poner el sentimiento que queramos, lo adaptamos a lo que nosotros vayamos a querer hacer con esta tarjeta o al sentimiento que vayamos a querer ponerle a la tarjeta, ¿vale? Esta es otra de las ventajas cuando hacemos sellos digitales nosotros en casa y es el poder adaptarlo a nuestros gustos, necesidades o situaciones en concreto. Una vez que ya tenemos nuestro sello digital preparado, impreso y cortado, yo lo que voy a hacer en esta ocasión es colorearlo. Para colorearlo voy a utilizar los Brush Pen de Ecoline, ¿vale? Que son unos rotuladores acuarelables, diríamos, ¿sí? Que tienen normalmente bastante pigmento, un pigmento bastante intenso, no son de los rotuladores más caros que os vais a encontrar en el mercado ni muchísimo menos, pero la particularidad que a mí me gustan de este tipo de rotuladores es la posibilidad de luego con el pincel y un poco de agua, como si estuviéramos haciendo acuarela o pintando con acuarela, difuminar los tonos de estos rotuladores para que queden más unificados con un aspecto más uniforme, más tipo acuarela, ¿vale? Como os decía. Se mezclan súper bien con agua, así que una vez que lo tenemos ya pintado, si creemos que se nos ha quedado más pigmento de la cuenta en un lado u otro, normalmente se puede solucionar con un pincel de agua o con un pincel normal y corriente y un poco de agua, como voy a hacer yo. Entonces vamos a decorar la florecilla y ahora seguimos.
Vale, ya tenemos la flor pintada y veis que quedan algunas zonas como con mucho más pigmento que otras. Vale, intencionadamente dejo más pigmento en unas zonas que otras, que son las que yo quiero que tengan algo de profundidad dentro del diseño a la hora de colorear, pero luego con el pincel de agua o con un pincel normal y agua se pueden difuminar perfectamente, ¿vale? Que es la particularidad o la ventaja que tienen este tipo de rotuladores. Mirad, creo que se nota sobre todo en las hojas verdes. ¿Veis que ahora queda mucho más difuminado el color dentro de la hoja? Se sigue apreciando que la parte central es más oscura, pero como que queda mucho más natural. Lo que estoy haciendo ahora es darle pequeñas salpicaduras con un poco de pigmento blanco de la acuarela, que lo que va a hacer al secar es no quedar blanco. Si quisiera que quedara blanco no utilizaría la acuarela, utilizaría gesso seguramente, ¿vale? Lo que ocurre es que con la acuarela blanca diluida, cuando se lo salpicas encima a un diseño de este tipo, lo que hace es que las pequeñas zonas en las que cayó quedan como gotas transparentes, como si le hubiera caído algo de rocío a la flor, y es un efecto medio transparente, medio translúcido dentro de la propia flor, en la parte en la que cae, que es un efecto bastante bonito. No se aprecia, se aprecia, pero de una forma muy sutil. Mirad, lo que vamos a hacer ahora es troquelar esta flor, ¿vale? Vamos a suponer que no tenemos, por supuesto, un troquel adaptado a esta flor, es un diseño digital que hemos conseguido por nuestra cuenta. Y yo, si estáis empezando en este mundillo, una de las cosas que yo primero aprendí, porque claro, yo en troqueles tengo pocos, ¿vale? No soy de comprar troqueles porque no hay una vez que te acostumbras a manejar bien el plotter de corte, hay pocas cosas que no puedas hacer con un plotter de corte. Entonces no soy muy fan de acumular troqueles. Pero una de las primeras cosas que aprendí no teniendo troqueles, ¿vale?, es a troquelar manualmente las cosas. Y yo creo que la forma más fácil en la que podéis aprender a troquelar de forma manual, que es cortándolo con las tijeras de toda la vida, es hacer primero lo que sería el relieve o el borde blanco de cualquier sello o de cualquier pegatina, como cuando hacemos pegatinas en Canva o como cuando las hacemos en Design Space. Es este bordecillo marcarlo a lápiz primero, imitando lo que sería el borde o el offset de una pegatina. Si marcamos a lápiz primero el borde o el contorno del dibujo, nos va a ser más fácil luego cortarlo. Entonces yo os recomiendo que probéis esta manera de troquelar de forma manual primero, si no estáis muy acostumbrados a cortar de forma manual y que os quede más o menos bien. Esta quizás sea la manera más sencilla de hacerlo y que nos quede bonito, ¿vale? Y luego a la hora de cortarlo, pues nada, hay que tener un poco de paciencia y recordar que cuando cortamos manualmente con tijeras formas que no son rectas, lo que se mueve es el papel y no las tijeras, ¿vale, chicos? Siempre movemos el papel y las tijeras hacen presión para cortar, pero no para moverlas, ¿vale? Es mucho más fácil y queda más bonito cuando cortamos moviendo directamente el papel. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño embosado, y el embosado lo vamos a hacer de forma manual también. Vamos a suponer que no tenemos carpeta de embossing. Recordar que estamos haciendo una tarjeta con lo mínimo, pero queremos que tengan las técnicas que nos gustan, ¿vale? Que siempre vemos en las tarjetas que hacen pues nuestras amigas americanas o nuestras amigas de
de otras partes del mundo que son auténticas maravillas, algunas de ellas, pero claro, que tienen 50.000 cacharrillos pues para hacer estas cosas, ¿vale? Nosotros somos más pobres, pero nos gusta la tarjetería, así que vamos a hacer este tipo de técnicas o lo más parecidas posibles con mucho menos recursos, que ya veréis que se puede hacer perfectamente. Yo lo que estoy haciendo es marcar con la tabla de hendido un montón de rayas, así, a lo loco, ¿vale? Al tuntún. Y luego, de forma transversal, hago otras líneas con una ligera forma, para que tenga pues cierta gracia o un poco como nosotros queramos. Hago 2 marcados y dejo uno libre, y así a lo largo de todo el papel. Esto lo hago de esta manera, pero lo podríamos hacer en diagonal, por ejemplo, o podríamos incluso marcar con alguno de los sellos de caucho que tenemos sobre una superficie blandita, también se podría marcar. También podríamos hacer una especie de embossing de puntitos, que hay muchas carpetas de puntitos, con un punzón con la punta redonda, por ejemplo. Formas de hacer embossing de forma manual hay unas cuantas, pero bueno, esta, como creo que es una de las más sencillas y queda bastante bien, os la muestro porque es la que vamos a utilizar en esta ocasión. Cuando hacemos el embossing manual de esta manera, se produce un efecto muy parecido a cuando embosa el punzón de la Cricut Maker o de la Explore, por ejemplo, que lo que hace es un debossing en el que se marca por un lado la forma del grabado, entre comillas, que estamos haciendo hundido hacia adentro, y por la parte de atrás tiene un relieve externo. Entonces, nosotros vamos a elegir qué tipo de emboss nos gusta más estéticamente, el de la parte de arriba o el de la parte de abajo, que ya veréis que uno se sobresale hacia arriba y el otro se hunde hacia abajo. Entonces, nosotros podemos utilizar el que queramos. Y una vez que lo tenemos, yo en este caso le voy a dar una especie de forma de óvalo, porque lo que quiero es utilizar ese resto de esa cartulina gris que veis ahí, que me quedó de un proyecto anterior, para tenerla entre la flor y la cartulina gris, para que haga un poco de contraste. Las puntas se las podemos redondear tranquilamente con la tijera, si no tenemos un troquel de este tipo, un troquel de esquinas. Si lo tenemos, pues lo usamos, y si no lo tenemos, redondeamos con las tijeras sin ningún tipo de problema, ¿vale? O incluso, para que os sea más fácil redondear las esquinas, cogemos un vaso, le damos la vuelta, lo ponemos en la esquina, marcamos con un lápiz y cortamos esa línea, que es otra forma muy sencilla y que yo he utilizado cientos de veces para troquelar las esquinas cuando no tenía troqueladora de esquinas, por ejemplo, ¿vale? Lo que voy a hacer es, para no darle dimensión sobre dimensión a la tarjeta, es pegar directamente la parte gris al fondo de nuestra tarjeta. Sobre este poner la cartulina blanca embosada que acabamos de hacer, que es así, que va a llevar algo de dimensión, y luego la flor pegada encima. Y por último el sentimiento. Y ya veréis qué bonito va a quedar.
Mirad qué bonito queda utilizando poquísimos materiales, chicas. No os desaniméis si os gusta la tarjetería y os gusta hacer este tipo de manualidades. Os animo muchísimo a que las hagáis porque ya veis que las cosas se pueden hacer utilizando muy pocos recursos. Cuando no estamos muy acostumbrados a pintarrajear o a colorear, yo os recomiendo que cuando tengáis que colorear algún dibujo, esto un poco como cuando éramos niños, ¿vale? Utilicéis solo un par de colores. Yo en este caso he utilizado básicamente 3 como principales y luego otros de la misma gama, del mismo color pero en distinta tonalidad para darle un poco de profundidad. Pero cuantos menos colores utilicéis, mejor. Así aprendéis también a darle profundidad al color utilizando pues, dentro del mismo tono, dentro del mismo color, diferentes tonalidades de diferente numeración, por así decirlo, ¿vale? Y no vais a fallar, o sea, hacerlo como queráis, ponerle los colores que queráis, os va a quedar bonito igual. Y la siguiente vez que lo hagáis os va a quedar más bonito todavía. Y mirad qué manera de hacer una tarjeta súper sencilla, pues si queréis regalarle a alguien que queda muy bonita, lo hacéis nada en 20 minutillos, teniendo ya el diseño preparado, lo hacéis enseguida. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicas, espero que os haya gustado, os parezca útil, que pongáis en práctica hacer este tipo de tarjetas para vuestros propios proyectos y nos vemos para el siguiente vídeo. Bye.